Hola a todos, hoy grabamos en los estudios de la UCAM un episodio muy especial con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Aprovecho este día ya que detrás de cada diagnóstico existen historias, familias y también es una oportunidad para recordar, para hablar de la prevención, para hablar de la calidad de vida cuando está instaurada la enfermedad. En España, el cáncer de pulmón representa un 12% de los diagnósticos cada año y más del 80% de los diagnosticados, la causa principal está relacionada con el consumo de tabaco. Por eso creo que hoy en esta charla vamos a tratar todo lo que rodea a esta enfermedad desde la prevención, el papel del médico de familia en la enfermedad, así como las herramientas que podemos utilizar para prevenirla y también una vez que está instaurada la enfermedad, pues ese tratamiento multidisciplinar, esa ayuda que va a mejorar a la calidad de vida del paciente. Para ello tengo aquí a Ana, mi doctora, una gran divulgadora en redes. Ana, bienvenida y muchas gracias por acompañarme aquí hoy. Muchísimas gracias, Pilar. Es un placer estar aquí y poder tratar un tema tan importante. El cáncer de pulmón al final es mucho más que esa foto, ¿no?, en la cajetilla de tabaco. Y el enfoque multidisciplinar, como comentabas, y bueno, a todos los niveles, tanto en el paciente, en el hospital, en el centro de salud, en casa, es lo que al final va a hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, vamos a ello. Bueno, Ana, a mí hay algo que de verdad me preocupa y es que siendo uno de los tumores más prevenibles, luego es el que más tarde se diagnostica. Háblanos cuál es tu percepción como médico de familia de esta causalidad. Bueno, pues en parte suele ser porque los pacientes normalizan mucho esos síntomas iniciales, ¿no? Esa tos persistente que suele ser el primer indicador. Pues uno, pues, porque fumo o porque por los años, por la edad, ¿no? Y con eso al final pues no consultan y estamos retrasando un diagnóstico. Muchas veces incluso los propios médicos, bueno, pues eso será por el tabaco y a veces no hacemos esa radiografía o esa prueba todo lo pronto, ¿no?, que se podría hacer. Y luego en parte también pues porque subestimamos el papel del tabaco, sobre todo como las personas fumadoras, ¿no?, subestiman el papel del tabaco. Eso no me va a pasar a mí, es una foto en la cajetilla, luego esto no tiene tanto riesgo, ¿no? Pero no, es que más del 80% de los cánceres de pulmón están directamente relacionados con el tabaco como causa y muchas personas deciden seguir fumando o directamente piensan, bueno, si ya llevo muchos años, ¿no?, ya para qué voy a dejarlo. Pero no, pero dejar el tabaco tiene beneficios desde el minuto cero. Sí, ahí mucha gente piensa, ¿no?, que el dejar de fumar solo se necesita fuerza de voluntad y por eso mucha gente no lo deja porque piensa que también pues tampoco hay otras herramientas. Me gustaría que explicaras un poquito qué herramientas, si la fuerza de voluntad nos falla, que hay mucha gente que, oye, que la tiene, pero hay otra gente que no. Si esa fuerza de voluntad nos falla, ¿qué herramientas terapéuticas encontramos y tú como médico de familia puedes ofrecer al paciente, a una persona que es un fumador, que lleva muchos años fumando y que no sabe cómo dejarlo? La fuerza de voluntad es necesaria, es decir, tiene que haber una motivación para dejar de fumar. Si el paciente no quiere fumar, es muy difícil, ¿no? Pero en cuanto tienes esa chispa, lo importante es ir trabajándola poquito a poco, ¿no? Yo en la consulta soy muy pesada con el tabaco. Lo pregunto en todas las visitas. Vengan por lo que vengan, por una receta, por un ¿Fumas? catarro. ¿Fumas? ¿Cuánto fumas? Me lo apunto. Y entonces les voy dando la vara, ¿no?, constantemente. Tenemos muchísimos tratamientos farmacológicos a día de hoy. Los más modernos funcionan de maravilla. Bueno, pues la citisina, la vareniclina, que, bueno, por no decir marcas comerciales, ¿no?, que se retiró un tiempo y ahora la tenemos otra vez disponible.
y bueno, hay muchísimas ¿Y más. cómo Pero... funciona, Ana? Si alguien utiliza ese tratamiento, ¿en cuánto tiempo puede dejar de fumar, pasar de una cajetilla media a nada? Los tratamientos nos ayudan un poco a controlar la parte de la adicción y de los síntomas de la abstinencia durante las primeras semanas o meses, según el tratamiento, pero de 1 a 3 meses suele ser lo habitual, y en un paciente que tiene un entorno favorable, que es súper importante, y está convencido, por el motivo que sea, por salud, por dinero, de que quiere dejar de fumar, los tratamientos suelen ser súper efectivos. Yo estoy convencida de eso porque además es que los pacientes en el momento en el que llevan un tiempo, ¿verdad?, sin fumar, como que les apetece también hacer cambios hacia una vida más saludable, comienzan a hacer deporte, se dan cuenta que no se asfixian, ahí unen también el tema de la alimentación. Yo creo que porque además todo sabe mejor y muchas veces pues el paciente cuando deja de fumar tiene en su cabeza que va a coger peso, entonces yo creo que es una forma también de introducir, en lugar de verlo como algo negativo, oye, voy a coger peso, no, oye, pues ahora me pongo a hacer ejercicio, cambio mi alimentación y siempre yo creo que va a ser positivo. Pero bueno, cuando esto no funciona y tú ves en consulta, ¿no?, que el paciente sigue fumando y demás, hay una cosa súper importante y que ahora yo creo que esto es pues algo muy importante a la hora de prevenir y es los screening. Cuéntame, Ana, en este tipo de pacientes, ¿qué hay que hacer? Es decir, si yo tengo en consulta, si tienes en consulta a un fumador de 15 años, ¿cuándo tú decides que vas a hacer el screening a ese paciente? Bueno, el cribado, no solo en el cáncer de pulmón, en toda la patología oncológica, es una de las herramientas más importantes de prevención para el diagnóstico temprano y poder dar un tratamiento más eficaz, ¿no?, más efectivo. En el cáncer de pulmón en España, por desgracia, todavía no lo tenemos en marcha. Hay un programa piloto, pero como tal no está establecido un programa de cribado para el cáncer de pulmón, como puede haber, por ejemplo, en el cáncer de mama o en el cáncer de colon. Los programas que sí que están activos en otros países utilizan un TAC, un escáner a dosis bajas, en pacientes muy fumadores de entre 50 y 74 años. Entonces sí que hay zonas, ¿no?, hay países que sí que lo tienen un poquito más establecido, nosotros estamos en ello, ya te digo, es un programa piloto y bueno, esos serían los pacientes, ¿no?, más candidatos a este cribado, pero por supuesto en consulta paciente fumador con alguna patología que seguro que tiene hipertensión o colesterol o diabetes, una radiografía se suele y se debe hacer con cierta frecuencia y siempre tenemos que estar pendientes. ¿Y no te suele pasar en consulta, que esto me ocurre a mí a diario, que lo veo en pacientes que ya llegan al hospital ya con un diagnóstico evidentemente de cáncer, que el miedo, el que ellos saben, les puede más esa conducta, la adicción? Es decir, sé que algo me pasa, algo no va bien, pero miro para otro lado y cuando ya estoy, pues es claro, al final, además yo lo veo que muchas veces los pacientes llegan y en un estadio ya avanzado en el que, claro, pues los tratamientos son mucho más agresivos y ya pues el pronóstico es mucho peor. Entonces, desde aquí yo creo que nosotras, si nos sirve de algo esta charla, es para, por favor, todo aquel que fume, que al menos, si todavía no ha decidido dejarlo, que revise y que él mismo sea el propio que diga, mira, noto que algo, que no respiro bien, que algo no va bien, que mi tos, ¿no? Sí, una pregunta que yo les hago siempre a los fumadores en mi consulta es, yo no empiezo, tienes que dejarlo, ¿te has planteado que es hora de dejar de fumar? Yo lo dejo ahí. Si lo veo que no están receptivos, ya lo trabajaremos otro día. Pero muchas veces ese miedo al final es desconocimiento, falta de comunicación con tu entorno, que te dan la vara y los ves como unos pesados, pero al final
también es miedo y es preocupación, lo que pasa es que es la otra cara, ¿no? de tu misma moneda. Y ese miedo a la enfermedad, que solo hace que empeore, es algo que el médico de familia tiene que trabajar siempre, pero en esto y en todo. Y es algo que es muy frecuente porque al final es una emoción muy potente que ha llevado al ser humano a muchísimas cosas, ¿no? Y es una emoción primaria y hay que saber que está ahí y hay que trabajarla. A la hora de dejar de fumar, pues también, evidentemente, trabajar todo eso, ¿no? Que haya un acompañamiento tanto a nivel de tu médico como si hace falta una terapia cognitivo-conductual para gestionar pues, la ansiedad que pueda aparecer de dejar de fumar. Todo es fundamental, ¿no? Son todo piezas del mismo puzzle. Al final. Bueno, pues ahora pasamos también, ya una vez que el paciente pues, es diagnosticado, Ana, vamos a hablar ahora un poquito sobre todo el entorno que rodea al paciente. Y a mí hay una cosa bueno, pues que los pacientes con cáncer de pulmón son pacientes que en un 60-80% van a estar desnutridos. ¿Te encuentras en consulta este tipo de paciente que llega y acude con el diagnóstico y ya llega desnutrido? Detectar un cáncer de pulmón a tiempo marca totalmente la diferencia entre un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo. Cuando estos pacientes ya llegan a la consulta, pues después de haber estado en el hospital, ¿no? A lo mejor de un ingreso, de hacerse los estudios, a mí me llama mucho la atención en la consulta que muchas veces vienen muy desnutridos, pierden mucho peso, se pierde mucha masa muscular. ¿Cómo enfocáis esto desde la nutrición, ¿no? desde tu ámbito? Sí, pues a ver, el paciente con cáncer de pulmón es un paciente potencial a la caquexia, a la desnutrición. Aproximadamente entre un 60 y un 80% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón en algún momento van a sufrir. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos son muy agresivos, reciben quimioterapia, reciben radioterapia, a veces incluso cirugía. Todo eso unido a que la mayoría de ellos ya llevan de base, a lo mejor tienen un EPOC, todo esto, es decir, esa falta de oxígeno, cuando nosotros metabolizamos nutrientes, utilizamos oxígeno y producimos dióxido de carbono. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa disnea les causa falta de apetito, anorexia, tienen un hipermetabolismo porque, por el propio tumor y porque además no tienen el oxígeno suficiente, con lo cual que tienen un exceso de CO2 que no se sabe cómo manejar y todo eso entra en un círculo vicioso que produce una caquexia pero rapidísima, es uno de los tumores que más caquexia produce. Por tanto, en estos pacientes la intervención nutricional es primordial porque hay herramientas, al final hay herramientas terapéuticas que podemos, es decir, yo considero que si el paciente pues tiene la herramienta del médico de familia que hace, luego tiene la herramienta del nutricionista que le da ciertos tips, que al final si tiene un entorno familiar bueno le va a ayudar a mejorar, va a fraccionar las comidas, vamos a poder equilibrar la dieta para que no tenga, muchas veces al tener oxígeno, muchos tienen oxígeno, hay que tener cuidado con el CO2 porque el ponerle oxígeno externo produce más CO2 y metabólicamente pues a veces es peligroso, con lo cual pero si hay un entorno favorable en el que podamos manejar la alimentación con técnicas, pues aumentar la proteína, que muchas veces los pacientes pues se pasan semanas y decir, al final estrategias como en un mismo volumen aumentar la densidad calórica, pues hay muchas estrategias para poder cubrir los requerimientos del paciente y que por lo menos mantener la calidad de vida, sobre todo durante el tratamiento, para que no haya paradas en el tratamiento, que esto es súper común, las paradas en el tratamiento,
por desnutrición, es lo más común en el paciente oncológico. Y es súper importante el que haya conciencia de que esto sería necesario. También otra cosa importante es la deshidratación, Ana, que no sé si tú también lo ves, pero muchas de las paradas se dan por deshidratación. Entonces el paciente tiene que ingresar, rehidratarlo, parar un ciclo o parar la quimio, la radio durante una semana y entonces ya eso hace que el tratamiento no sea tan efectivo y que el pronóstico pues empeore. Con lo cual, todo esto hace que, pues eso, que con un enfoque multidisciplinar pues, mejore todo y la calidad de vida y demás. Sí, que bueno, al final, pues resumiendo, es una enfermedad con un gasto energético muy grande, unos tratamientos con un gasto energético muy grande para el cuerpo y muy agresivos, porque al final, bueno, son necesarios, pero son agresivos. Las cirugías, en el caso del cáncer de pulmón, pues es literalmente quitar un trozo de pulmón normalmente. Sí, bueno, y aunque ahora, mira, el otro día hablaba yo con un cirujano que hacen una técnica con robótica, una técnica súper precisa, y me llamaba para decirme, mira Pilar, si es que hacemos una técnica muy precisa, dice, pero claro, es que cuando nos llega el paciente está tan desnutrido que por mucho que mi técnica sea la mejor, no puede... Es decir, es una técnica que no es nada invasiva, que el paciente podría irse a casa al día siguiente, pero como están desnutridos, entonces esta parte yo creo que es fundamental y me parece algo muy básico y siempre no me canso de decirlo, y es que la nutrición oncológica está muy devaluada por el sistema sanitario y al final es algo primordial, que nutrir al organismo es fundamental en todos los pacientes, pero es verdad que hay determinados tipos de cáncer que sería mandatorio. Sí, debería ser obligatorio. Al final el paciente es que tiene que volver a tiene que aprender a comer de nuevo porque sus requerimientos no son los mismos que antes de la enfermedad. Entonces es súper importante. Eso y todo lo que conlleva también, que también pues eso a lo mejor no es tanto nuestra área, como es la fisioterapia respiratoria, la rehabilitación, fisioterapia rehabilitadora, porque son pacientes que además pues, no tienen una buena forma física, con lo cual también influye en la mejora y en la calidad de vida durante el proceso oncológico. Sí. Así que yo pues siempre lo digo y siempre acabo pues estas conversaciones igual. Yo creo que el tratamiento multidisciplinar en todas las áreas, lo que nos aportamos los distintos profesionales para tratar a un paciente, creo que es fundamental. Y creo que bueno, que todas estas charlas al final yo y tú también, para eso divulgamos y es para que mejore pues el sistema sanitario y sobre todo que mejore pues la calidad asistencial de los pacientes que tratamos, ¿verdad, Ana? Sí, totalmente, y para que los pacientes pues sean conscientes de que esa piedrecita que es el autocuidado, nosotros no podemos ponerla. Nosotros podemos poner muchas otras cosas, pero hay una parte de autocuidado que nosotros no podemos hacer por ellos. Y yo con concienciar a una persona, o sea, con que esta charla conciencia a una persona o anime a una persona a ir a su médico a decirle, pues me estoy planteando dejar de fumar, a mí me vale. Ya somos felices, ¿no? A mí me vale. Totalmente. Muy bien, Ana, pues ya por terminar, a mí me gustaría, sobre todo lo que podemos hacer hoy, que es lo que decía, que esto es una oportunidad para prevenir. Vamos a dar como 3 tips que tú consideres que son necesarios. O sea, ¿qué puedes decirle tú a alguien que fume ahora mismo? Vale, pues mira, le lanzaría primero una pregunta. ¿Por qué fumas? ¿Por qué fumas realmente? ¿Qué te aporta a ti fumar? Si estás fumando y ya tienes la respuesta a esa pregunta, ¿te has planteado dejarlo? ¿Cuándo lo vas a dejar? Ponte una fecha límite. Si no puedes dejarlo por ti mismo, pide ayuda. Y si tienes cualquier síntoma, por favor, no mires para otro lado y consulta. Eso serían mis claves. Ana, de verdad, mil gracias. Muchísimas gracias. Por venir y por acompañarme. Creo que va a ser un
un episodio que va a ayudar a muchos pacientes y Yo creo que ha sido muy muchísimas enriquecedor gracias. para todos. Sí, muchas gracias, Ana. A ti.